Muchos piensan que los problemas de Colombia son la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo, y esto no es cierto. El verdadero conflicto en Colombia, la violencia y el terror pasan por el control de la tierra y del agua. La motivación para hacer esta investigación fueron mis hijos, que claramente viven en un país de muchas formas inviables. Cuando revisamos la historia de Colombia nos damos cuenta que Colombia fue tomada por el negocio de la guerra, y esta guerra tiene dueños, y hasta que ellos no lo decidan, la guerra no va a terminar. La pregunta que nos quisimos responder fue cómo Colombia llegó a este punto de no retorno. Para esto acudimos a historiadores, a investigadores sociales. Leímos más de 150 libros, produjimos más de 370 documentos y revisamos más de 1100 operaciones militares. La conclusión a la que llegamos es: Colombia fue tomada por el negocio de la guerra. Todos estos negocios de explotación de recursos naturales requieren ejércitos públicos y ejércitos privados. Esta es la violencia y el terror que ha padecido Colombia en los últimos 100 años. Cuando me han preguntado por qué dibujé con colores las paredes de la oficina para explicar a Colombia, he respondido que las causas y los efectos de los fenómenos de la violencia son tan complejos que llega un momento en que el estudio se convierte en confusión. Y son solo los colores, el verde para los movimientos campesinos, el azul y el rojo para las políticas americanas, el anaranjado para el narcotráfico, el marrón para la guerrilla, el amarillo para los grupos económicos, los que nos permiten identificar el origen y las causas de los fenómenos de la guerra. Los mapas de las paredes no son otra cosa que las explicaciones racionales, científicas e históricas a las que pude llegar después de tratar de entender el porqué de Colombia y el porqué de sus fenómenos de la guerra y de la violencia. Estos dibujos permiten entender cómo se ha desarrollado Colombia y cómo el fenómeno de la guerra se tomó la realidad del país. Es muy importante entender que nuestra riqueza está en las reservas forestales, los parques y los páramos. Cuando miramos el negocio de la coca, vemos su distribución territorial, y si comparamos estos mapas con el mapa del paramilitarismo, el narcoparamilitarismo y el desplazamiento, nos damos cuenta que prácticamente esto pasa por estos negocios. Aquí tenemos la presencia de los bancos en todo el territorio nacional, donde se encuentra la minería ilegal, los cultivos de coca, el carbón, el petróleo, la palma. Esta es la prueba que este es un tema de negocios, no de conflicto social. Podemos borrar la historia de Colombia con un simple brochazo. No borremos de nuestras mentes la realidad de las causas que han conducido a Colombia a este caos y a su inviabilidad como nación. Es el momento de una revolución que nos permita empoderar a los verdaderos dueños de esta nación, de su territorio, de sus recursos naturales y de su presente y de su futuro. En algún momento de los últimos años, Alex tomó un marcador y anotó un dato sobre Colombia en la pared de su oficina. Después anotó otro dato y vino más tarde otro.
Así comenzó a plasmarse un trabajo obsesivo sobre la realidad colombiana en todos los aspectos, y al hacerlo fue volviendo más accesible la posibilidad de encontrar caminos para transitar hacia un país diferente, positivo, fuerte, el que Alex Bernot piensa que merecen sus hijos y los hijos de todos los colombianos. Ángel Becasino.